Mi gente, are you planning a trip to a Spanish-speaking country, pero no hablas español? Te tengo buenas noticias. Today, I'm teaching you the 25 lifesaver chunks that you will need when you're traveling to Mexico or Spain or any other Spanish-speaking country and you don't speak a single word of Spanish. Yo soy Paulísima, Spring Spanish Teacher, and bienvenidos a México. Número 1. En el aeropuerto y a bordo. When we're at the airport, these are the chunks that you will need. Someone will ask you, ¿me permite ver sus documentos? Certificado de vacunación, pasaporte y pase de abordar. You would need to say, claro, aquí tiene. If you're not sure what they're talking about, you could ask this. ¿Qué documentos necesita? In the airplane, they probably will ask, ¿gustaría algo de comer o de beber? For that, you could reply, sí, me gustaría comprar un sándwich. O, no, por el momento no quiero nada, gracias. If you ever get lost and you need direction, you can always ask, ¿dónde está? And then you add whatever you're looking for. For example, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el área de equipaje? ¿Dónde está el transporte terrestre? Mi gente, I'm going to give you a little bit of context about how we created this video. So it turns out that a few weeks ago, I went on this trip to Acapulco with one of my English-speaking friends, and I realized that if it wasn't for me, she could have been a little bit lost. So I wrote down all the things that people were constantly asking. I made notes, and those are the chunks that I'm teaching you today. If you want to know more about asking for directions, feel free to check out Maria Fernanda's video. She did one just about that, and it's very good. And do subscribe to the Spring Spanish YouTube channel so we can continue making more videos like this for you. Número 2. Hotel y restaurante. If in your hotel or the restaurant that you decided to go, they don't speak English, don't worry. Just learn this phrase. Tengo una reservación a nombre de. Tengo una reservación a nombre de. And insert your name. También apréndete estas frases que son muy útiles. No tengo reservación. Mesa para 2, por favor, en el área de fumar. Soy alérgico a los mariscos. Soy alérgico a los lácteos. Soy alérgico al gluten. Disculpe, soy alérgico al gluten. Gracias por decirme. Chunk alert! Gracias por decirme. Gracias por decirme. This is a great chunk to learn by heart, like a whole. 4 more chunks like this that will be super useful when you're speaking Spanish. Download our Essential Spanish Chunking Kit. The link to download it is right there in the description. Continuemos. Imagínate que estás interesado en comprar el buffet o quieres saber qué beneficios trae tu habitación de hotel. ¿Qué incluye? Todo, pero no incluye bebidas alcohólicas. Pum, pum, pum. ¿Qué incluye? Incluye desayuno. Now, this one is very helpful as well. ¿Acepta tarjeta de crédito? No, solo efectivo. ¿Acepta tarjeta de crédito? Claro, Visa y Mastercard, pero no aceptamos American Express. Now we're in a restaurant. ¿Me puede traer una piña colada, por favor? ¿Me puede traer una margarita, por favor? ¿En las rocas o frozen? ¿Tiene alguna promoción o descuento? Ofrecemos descuentos para turistas nacionales. Número 3. General Lifesavers. This one you'll need everywhere. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 20 pesos. Las siguientes preguntas las puedes preguntar en la recepción de tu hotel o al administrador de tu Airbnb. Necesito ayuda, por favor. Sí, claro. ¿Qué necesitas? ¿Dónde está? Remember this one? We've seen this one before. ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde está la farmacia? You know, you get it.
¿Dónde está el hospital, la farmacia, el baño, el restaurante, la piscina, mi habitación? No, some possible answers. Está en la esquina. Está al fondo a la derecha. Está al fondo a la izquierda. A la derecha. O todo derecho. ¿Cuál es el número de teléfono de la policía, la embajada, emergencias? ¿Cuál es el número de teléfono de emergencias? Claro, el número es 911. ¿Es seguro caminar por aquí? Sí, puede caminar y tomar el autobús sin problema. With these lifesavers, you'll do great in Mexico. But did you know that if you follow my tips, you can make your trip to Mexico way more affordable than you ever imagined? Let's go over my best tips right now. Just click the image on screen to follow me for tip number 1.